Hola, muy buenos días para todos. Para quienes no nos conocen, nosotros somos Gina Rivera, Diego González y quien les habla, Victoria Caicedo. Y hoy queremos socializarles los hallazgos de nuestro proyecto al que titulamos Optimización del Revenue y tasa de conversión a través del tráfico de la compañía Fund Company X. Para ir directo al grano, nos dimos cuenta de que la página sufre lo que llamamos el efecto vitrina. Imagínense que el portal es el éxito total atrayendo gente. De hecho, revisamos en las más de 20,000 sesiones que el problema es que la gente entra a la página, mira, pero no compra. Al final solo se consolidaron $30,000 de venta, lo que nos deja una tasa de conversión de apenas el 3.27%. ¿Qué quiere decir? Que se nos está yendo el dinero entre los dedos. Pero lo bueno de este análisis es que descubrimos que el problema no es que nos falte público, sino que nos falta estrategia. Encontramos 3 puntos claves. El primero, Natural Search convierte 3 veces mejor que el resto, pero casi no le metemos presupuesto. El segundo, las computadoras de escritorio se llevan el 70% del tráfico, pero tienen la peor conversión. Y el tercero es que el 81% de las visitas llega a páginas que no venden nada comparadas con las páginas de producto. La solución no es gastar más publicidad, sino guiar mejor a la gente que ya tenemos en casa. Dentro de nuestro white paper vamos a encontrar los objetivos específicos, vamos a encontrar la introducción del trabajo también que realizamos y vamos a encontrar las aclaraciones que los va a guiar mejor en la lectura del texto. En este momento vamos a pasar con nuestra compañera Gina para hablar sobre la metodología que utilizamos dentro de nuestro proyecto. Gina, Bueno, bienvenida. Victoria, gracias. Victoria y Diego, como saben, detrás de cada gran estrategia de negocio hay un motor analítico que la respalda. Teniendo en cuenta esto, nos basamos en tres pilares fundamentales según la estructura propuesta. Como primero, las fuentes de datos utilizadas. Como segundo, las técnicas aplicadas. Y tercero, las limitaciones y supuestos del análisis. En las tablas expuestas a continuación, vamos a ver todos los gráficos, eh, cómo los sacamos del entorno tecnológico a través del dataset primario proporcionado por la empresa Phone Company X. Este archivo abarca 14 días de operación del 17 de febrero al 4 de marzo, analizando un total de 20,256 secciones web llenas de variables de comportamiento. Dentro del entorno tecnológico, nos basamos en procesar este volumen, eligiendo Microsoft Power BI y una particularidad clave del proyecto es que la construcción del modelo de datos y las fórmulas avanzadas fueron asistidas en tiempo real por inteligencia artificial con cloud a través del Model Context Protocol, el MCP. En la estructura, para garantizar el análisis de las tendencias del tiempo, de DIM Date, desarrollamos de forma independiente cada tabla, conectándola directamente a las tablas principales con medidas DAX. Estas medidas DAX fueron organizadas en 4 carpetas funcionales dentro de Power BI, como lo pueden apreciar. En la carpeta 1 va el volumen y tráfico. En la carpeta 2 va órdenes por canal, en la 3 conversión y hay una cuarta carpeta de ingresos. El código de la programación DAX y las carpetas organizadas en Power BI. Antes de graficar necesitamos un modelo robusto y se da origen a las 12 medidas DAX. Dentro de Dentro de las limitaciones y supuestos, en las limitaciones está la honestidad con los datos que se trajo este proyecto. La identificación de 3 limitaciones son una ventana temporal corta de 14 días que no mide estacionalidad, la antigüedad de los datos que corresponden a 2018 y la falta de variables cualitativas como el mapa de calor o clics específicos. En supuestos, operamos bajo 2 supuestos metodológicos que están 2 semanas, que estas 2 semanas representan el comportamiento típico comercial sin caídas de sistema o promociones raras, y que el tracking de la web funcionó de manera consistente y sin interrupciones. En la última parte, vamos a ver el flujo metodológico integrado. En este flujo metodológico integrado
va desde la ingesta del dato primario en Excel, pasando por el modelado con IA, con Cloud y DAX, hasta la visualización final. Es lo que nos permite dar conclusiones científicas y seguras al análisis realizado. Esto es lo que convierte los clics de una página web en decisiones millonarias del negocio. Sí, digo. Muy bien. Bueno, vamos a darle un poco de enfoque geográfico al análisis que realizamos y aquí si miramos bien el mapa, las cosas pues se ponen muy interesantes. Vimos que La Plata se está moviendo fuerte en dos puntos de Estados Unidos. Una es la zona de California con más de $7,900 y Texas con más de 5,000. Y aquí pasa algo muy curioso y es que aunque la mayoría de la gente a nivel nacional usa la computadora en estas ciudades grandes, y rentables, el celular pues claramente es el rey absoluto. Así que nuestro plan es clarísimo, tenemos que consentir y asegurar la experiencia desde el celular en estas megaciudades y mantener lo que ya funciona en computadoras para el resto del país. Con respecto al comportamiento del cliente en términos de horarios, analizando las horas, pues nos dimos cuenta de que el cliente tiene una rutina muy marcada. La conversión no es pareja, sino que se dispara en tres picos específicos. Uno es sobre las 9 de la mañana, otro sobre las 12, que es, hablemos del tema del almuerzo, y en el momento más fuerte, que es a las 3 de la tarde, donde alcanzamos casi un 5% de eficiencia. En cambio, si miramos el tema de la madrugada, es desierto total. Aquí básicamente ahí tenemos que hablar sobre un tema del call center para que esté súper activo y rutee con prioridad en esos tres horarios, que es cuando la gente realmente quiere comprar. Y pues cuando hablamos también de call center, podemos entrar a hablar de un desarrollo de modelo con IA, donde este modelo involucre escuchar al cliente, involucre entenderlo y brindarle una solución. Así que el call center no solamente se trata de costo humano, sino que también podemos entrar a hablar de un tema potenciado con IA. Diego, queremos escucharte con respecto a los hallazgos que encontramos del trabajo. Listo, entonces de acuerdo a eso, pues eso es lo que tenemos ahora. Creo que con los hallazgos se pueden optimizar y mejorar muchas cosas, teniendo en cuenta entonces estos datos iniciales de contexto, junto con que, bueno, primero las sesiones totales se dan principalmente a través de dispositivos de escritorio y las sesiones totales también se dan principalmente un 60% a través de canales de búsqueda directa. Sí, cuando introducen el link directamente hacia la página de de Phone Company X. Entonces, como primer hallazgo, el problema realmente no es el tráfico, porque hay suficiente tráfico, es la eficiencia y cómo se trabaja y cómo se dirige ese tráfico. Tenemos que la mayor parte de bueno, la mayor tasa de conversión se da a través del canal de búsqueda natural. Mientras que los demás, bueno, cerca de un 9% de tasa de conversión, mientras que en los demás está menor al 3%. Eso implica que al haber más sesiones y más tráfico por otro canal diferente, pues hay que enfocar los recursos y la atención y la estrategia en el que genera pues una mayor rentabilidad. Segundo hallazgo, el canal más rentable, pues no es el más obvio, como lo decía anteriormente, si se profundizan los datos. La empresa podría estar generando con esa, si dirige ese tráfico que tiene la búsqueda directa a la de búsqueda natural, cerca de $48,000 aproximadamente eso. ¿Por qué? Porque el revenue por sesión en el tráfico, bueno, perdón, por sesión que se daría en el canal natural es de casi $4, mientras que en los demás es de $1. En el de búsqueda de pago o de entrada directa u otros es de $1. ¿Qué pasa? Que como se ve mayor cantidad de revenue en el canal directo, pues se creería que este es el mejor, al que más hay que invertir, pero realmente no. ¿Sí? Ahí simplemente es por ese valor ese valor de revenue total se da más bien por la cantidad por el volumen de tráfico y de sesiones que hay en ese caso. Si se redirige, se podría obtener más. No es un tema de dinero, en el caso de los clientes, no es que tanto gasten, porque al final es el canal lo que define si se compra o no. Al final, cada uno de los canales presenta un ticket promedio muy similar. El tercer hallazgo es que el dispositivo define cómo y si el cliente compra.
Entonces, la mayor parte de sesiones y de tráfico veíamos que estaba en escritorio, pero este dispositivo no está generando una conversión significativa. Cerca de la tasa de conversión general es del 2%, diferente a lo que sucede con móvil, que es básicamente del 7%, pues aproximadamente, ¿no? Y también una sorpresa es que la tablet genera el doble de conversión que escritorio, siendo, o bueno, teniendo la mínima de tráfico allí. Entonces, ese potencial se podría explorar mucho más, se podría redirigir ese tráfico de una manera pues más eficiente para generar, o bueno, para que llegue o que se utilicen los dispositivos con mayores conversiones. Además, en móvil si lo diferenciamos por conversión a través del teléfono o a través del carrito, teléfono gana. Y es precisamente porque, bueno, seguramente porque los usuarios prefieren llamar y que les solucionen la situación, hacer la conversión o la compra a través de un agente que implica costos, que implica gastos, y no a través del canal digital, independientemente del que se use. Sí, bueno, en móvil sí es más significativo. Pero ahí es donde deberíamos entrar a revisar qué es lo que está sucediendo con ese canal digital. Em, el cuarto hallazgo precisamente hace parte de la compatibilidad técnica, que tiene un costo oculto. Logramos identificar que en los sistemas operativos de iOS y Android es donde se presentan las mayores tasas de conversión, es decir, probablemente hay una mayor compatibilidad con este sistema operativo, principalmente con el buscador Firefox. Pero en Windows, en todas sus versiones, no hay una tasa de conversión significativa. Es allí quizás donde haya que invertir recursos para hacer más amigable y más dirigida esa ruta digital hacia la conversión, hacia la compra. El hallazgo 5 es que el tráfico llega, pero entra por la puerta equivocada. La mayoría de ese tráfico, si no es el 81%, va directamente a la homepage de la compañía. Pero ¿qué pasa? A lo mejor allí no se dirige de una manera adecuada, de una manera amigable al usuario para que finalice o ejecute la compra. Mientras que en otras páginas web, bueno, en otros links, perdón, sí se genera mucha más conversión porque seguramente el call to action es mucho más evidente o la ruta es más amigable, el registro puede ser ya, no sé, más corto, algo se tiene que entrar a revisar ahí para evidenciar qué es lo que está pasando y cómo podemos redirigir ese tráfico hacia pues momentos en los que pueda ejecutar mejor la compra de manera más fácil. Y finalmente, el sexto hallazgo es que sin intervención, pues nada mejora. Al final, si no se invierte, lo que se ve en el pronóstico es que se va a mantener igual y la idea es que podamos mejorar la rentabilidad y los procesos que involucran pues esta compañía. Con datos se evidencia que se puede hacer y no hay que, de hecho, invertir más. Por ejemplo, en paid search se está invirtiendo dinero que podría estar dirigido al canal de búsqueda natural sin generar un costo alguno, al contrario, reduciendo. Entonces, como implicaciones estratégicas, tenemos que primero la eficiencia de canal y revenue. El portal ya tiene el volumen necesario, ¿sí? La cuestión es traer ese volumen hacia los canales que sí generan una conversión significativa. ¿Listo? Y que van a pues generar un mayor ingreso. Redirigir la inversión hacia el Search Engine Optimization o a procesos de pronto de contenido orgánico que tengan un impacto, que tendrán un impacto directo en la conversión y en el margen. En los dispositivos OS y la experiencia técnica, como lo vimos, en escritorios está el mayor volumen, pero es el que peor convierte, ¿sí? Entonces, mejorando esta interfaz de usuario, para así que no sea solamente un proyecto de experiencia de usuario, sino que sea dirigido a generar más ingresos a través de mejorar los procesos en la ruta digital hacia la compra en cualquiera de las plataformas, principalmente en los dispositivos de escritorio que principalmente utilizan Windows, que es donde menos conversión hay. El destino del tráfico, redirigir ese tráfico que va directo a la homepage hacia estas otras páginas que sí generen o la ruta ya sea más fácil para la compra o para que puedan ejecutar mejor eso que quieren o bueno, o adquirir eso que quieren, el plan. Y finalmente, pues la urgencia de intervención. Sí, el pronóstico, como lo decía anteriormente, se proyecta a una meseta, es decir, a quedar plano. Si se invierte en este momento, es más que seguro que aumentarán los ingresos y la rentabilidad en el proceso.
Bueno, y como recomendaciones accionables, la primera es invertir en SEO sobre PageShare, que sea un canal orgánico que genere mayor ingreso sin costo adicional, el mayor revenue por sección sin incrementar el presupuesto total de adquisición. Como segundo, dirigir el tráfico de Natural Search, de la búsqueda natural, directamente a páginas de producto. Y como una tercera recomendación accionable, optimizar la experiencia digital en desktop más Windows. El mayor volumen del portal con la peor conversión, la palanca de mayor impacto en revenue absoluto. Muy bien, y bien, pues para cerrar, como equipo llegamos a una conclusión muy clara y es que el portal no necesita más tráfico, necesita mejores decisiones. La compañía Phone Company X ya tiene la audiencia, pero con el canal, el dispositivo y pues la página equivocada. Y cada ineficiencia tiene hoy pues una solución y al resolverlas transformamos por completo la experiencia en la ruta digital hacia la compra, haciendo pues que este viaje del usuario fluido desde el primer momento lo lleve finalmente hasta el clic de pago, que es lo que queremos todos. La pregunta aquí no es si intervenir, sino que es cuándo hacerlo. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado. Gracias Diego, gracias Gina. Bien, antes de terminar, simplemente queremos mostrar el tablero en Power BI que hicimos, en donde se encuentran pues los datos y donde se calcularon y se visualizaron, ¿sí? De esta operación Prisma inicialmente. Hay 5 partes en las que se va al contexto general, en donde se evidencian pues los gráficos de contexto un poco que alcanzamos a revisar, donde se ven los estados, bueno. Las métricas también que utilizamos principales para esto, en donde, bueno, nos indican básicamente el comportamiento de los datos y dónde ejecutar las estrategias o a partir de, bueno, cómo justificarlas, más bien. La parte de la experiencia técnica, en donde pudimos visualizar dónde había más conversión, en qué dispositivos, perdón, en qué sistemas operativos y demás. La parte de los landing page, que vemos que tiene mayor conversión en estas que llevan directo a la compra en vez de la homepage, total de sesiones y bueno, datos que podemos visualizar y que utilizamos como justificación para nuestro proyecto. Entonces, eso sería ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la atención.